Hola, ¿qué tal? Yo soy Alma Oviedo, tengo 34 años y antes de empezar a contar mi historia, quiero agradecer al canal El Rosario de las 11 por permitir este espacio para hablar un poco de lo que hoy el Señor ha hecho en mi propia historia y en mi propia vida. Y antes de comenzar a contarles un poco de mí, yo algo que siempre digo es que todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que se haga es para darle gloria a Dios. Y no solo darle gloria a Dios, sino para la salvación de las almas y vivir y construir el reino del cielo aquí, en la tierra. Entonces, nada es nuestro, todo es gracia y todo se nos ha dado para hoy dar testimonio y hablarle a la gente y decirle que Dios hace nuevo todo. Que quizás por nuestras propias heridas, nuestra historia, lo que hemos vivido, no lo podemos ver y no lo podemos palpar y no nos podemos dar cuenta de que el Señor transforma el corazón. Y lo transforma, ¿por qué? Porque el Señor nos pide una respuesta desde la libertad y desde la voluntad ante una propuesta. Esta propuesta que hace a través de la palabra, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, es una propuesta que el Señor nos hace a vivir, pero que nos invita a dar una respuesta desde nuestra libertad, que jamás nos obliga. Entonces, yo quiero partir desde aquí y se me viene mucho a la mente una cita bíblica, ¿no? Que dice, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, solo somos simples siervos. Y cuando entendemos que tenemos que caminar con esto, entonces sabemos hacia dónde va nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra vida en Dios. Darle gloria. Por eso quiero partir de esto para contar mi historia, para que me conozcan un poquitito. Y bueno, si de algo puedo dejar que el Señor haya hecho en mí, bendito y alabado sea el Señor. Pues bueno, les platico, yo soy Alma Oviedo, tengo 34 años. Soy mexicana, nací en una ciudad que se llama Querétaro y yo siempre digo que yo soy una persona, una hija amada de Dios, pero también soy hija de familia, soy hermana, soy de profesión nutrióloga o nutricionista y eso es a lo que me dedico pues en mi vida ordinaria, ¿no? Y les voy a platicar un poco, me quiero ir hacia lo que es mi familia en sí. Bueno, mi familia pues es católica, activa, se ha comprometido mucho con las formaciones en la iglesia, con los apostolados, siempre. Yo desde que recuerdo estar muy pequeña, tengo una hermana, desde que éramos muy pequeñas, nuestros padres siempre daban formación en la iglesia, ¿no? Y preparaban, por ejemplo, solteros que se iban a casar, han pertenecido años al movimiento familiar cristiano. Su vida de fe siempre ha estado muy activa, ¿no? Y nosotros pues hemos aprendido de ellos. Ellos nos han dejado eso a nosotros. Y bueno, pues un poquito para contarles, me quiero regresar a mi historia cuando yo tenía 18 años. Cuando yo tenía 18 años fue mi primer encuentro con Dios. Yo creo que todos en la vida tenemos momentos difíciles, momentos de desorden, momentos en los que nos salimos, momentos en los que nos perdemos, momentos en los que tomamos muy malas decisiones. Y yo era de esas a los 18 años, ¿no? Y recuerdo que una vez llegó un muchacho a mi casa para invitarme a vivir un campamento de jóvenes, ¿no? Él pertenecía a una comunidad de jóvenes que se llamaba Red Juvenil Católica. Ahorita ya no existe, pero bueno, duró muchísimos años rescatando jóvenes de problemas de adicción, drogas, pornografía, o sea, 1000 cosas que traían los chavos. Y yo recuerdo haber vivido un campamento con ellos, que es precisamente donde yo tuve mi primer encuentro con Dios, con Jesús. Cuando empecé a descubrir este caminar, pues fue a raíz de eso. Recuerdo que este muchacho llegó a mi casa, tocó y me hizo la invitación. Pues yo estaba muy rebelde, la verdad, y no quería, o sea, yo decía, ¿qué voy a andar yendo a esas cosas, no? O sea, obviamente uno como adolescente, pues prefería la fiesta, la rumba, ¿no? Los amigos, echarte las copitas, la cervecita, el alcoholito, ¿no?
Entonces para mí era como que aburrido porque además pareciera que nos venden la idea de que la iglesia es aburrida, ¿no? Que la iglesia es rezar, que hay que flojera, o sea, escuchar un padrecito, ¿no? Y crecemos o cierto tiempo, hasta que no decides cambiar, creces con esa idea de que es aburrido, ¿no? Y de que no tiene sentido perder el tiempo o invertir el tiempo. Entonces, bueno, pues llegó, me invitó, yo súper renuente, súper resistente, y él me decía, mira, si no te gusta, te puedes salir. Y yo así de, bueno, conste, donde no me salga, tú vas y me vas a sacar, ¿no? Entonces me recuerdo muy bien que habían sido como 3 días donde era un evento que tú ibas, te quedabas y ya, ¿no? Te quedabas ahí. Pero yo le dije, mira, si no me gusta, tú me vas a sacar, ¿no? Y de donde no me saques, yo veo cómo me escapo, pero tú me vas a sacar. Trato hecho, ¿no? Llegamos y estaba padre porque veías a muchos jóvenes como súper animados y wow, padrísimo, ¿no? Y veías una comunidad súper alegre y veías chavos que cantaban y la guitarra y los instrumentos. Claro que si tú vienes con una creencia de que crees que es aburrido, pues es como, ay, ¿cómo? O sea, esto, no, a ver, a mí me dijeron una cosa, yo me topo con otra, no estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces llegué y recuerdo que, bueno, hasta mis amigos que no esperaba ver ahí estaban y me decían, qué bueno que viniste, qué increíble. Y yo, pues me invitaron, vamos a ver qué tal, padrísimo. Llegamos, son 3 días como que se vivían, pues sí, se vivían de la experiencia. Y recuerdo que la primera noche se acercó conmigo el muchacho y me dice, oye, ¿te quieres salir? Y yo, no. ¿Cómo? Tú me dijiste que te ibas a salir. No, me quiero quedar aquí. Bueno, el punto es que yo nada más vi que él se rió porque ha de haber dicho cómo se vale Dios con los jóvenes, ¿no? Cómo Dios sabe lo que hace, ¿no? Entonces fue como de, no me quiero ir, ¿no? Pasó el tiempo, realmente fue una experiencia muy padre, o sea, yo creo que han sido de las experiencias más increíbles donde el Señor verdaderamente te sorprende, ¿no? Cuando más te resistes, más te sorprendes y eso es algo que yo lo he palpado por muchos años. Total, que estuvo increíble, aparte de una comunidad preciosa, todos estaban felices, hacías amigos nuevos, conocías gente nueva que andaba en el mismo camino que tú. Y eso de alguna forma pues era garantía caminar en la fe. Pues siguió la vida, ¿no? Perdón, siguió como el evento. Y, y al final, ya cuando teníamos que terminar con el campamento, había como un stand o había, sí, como una mesa, había un chico que tenía muchísimos artículos religiosos y había, pues encontrabas, ¿no? Plumitas, vasos, playeras, libretas, ¿no? Y todos tenían una cita bíblica. Estaba la verdad muy padre como el diseño y las cosas que encontrabas. Y yo recuerdo que fue que de repente vi una cita bíblica que se me quedó súper grabada. Es precisamente Romanos 8:28, todo sucede para el bien de quienes Dios ama, ¿no? Y fue una cita bíblica que a mí me entró como, uff, al corazón, ¿no? Y dije, a ver, ¿no? O sea, ¿cómo que todo sucede? A ver, no estoy entendiendo nada, pero me llama la atención, siento que resuena en el corazón, a ver, ¿no? Obviamente, esa cita bíblica, después de más de 15 años, más de 14, 13 años, entendí que esa cita bíblica tenía que llegar a mí por algo. Y fue una cosa muy brutal. O sea, yo dije, wow, ¿no? O sea, ya después de años yo me eché una mirada hacia atrás y dije, claro, esa cita bíblica tenía que atravesarse en mi primer encuentro con Dios, ¿no? El punto es que empezamos, pues empezamos a dar un servicio en este grupo, estaba padrísimo, yo estaba súper feliz, me encantaba. Más o menos tuve una duración como de 4 meses, 5 meses, estuve ahí, después como de prueba, ¿no? Inicial para dar formaciones, después perseveras y perseveras hasta que vas cumpliendo más tiempo, porque así son los grupos, o sea, los grupos tienes como, primero como que empiezas fases en los que vas aprendiendo y luego vas perseverando y después te van escogiendo para ser formador y así vas creciendo, ¿no?
Bueno, el punto es que estuvimos ahí, ayudábamos a jóvenes con problemas de adicciones, con problemas de drogas, situaciones muy vulnerables y demás. Fue la verdad una etapa muy, muy padre y muy bonita. Termina como que el proceso ahí y luego me toca conocer otro grupo en Querétaro que se llamaba Solteros Católicos. Y para mí también fue algo muy significante estar en ese grupo. ¿Por qué? Porque hacíamos precisamente encuentros de gente soltera, católica, que uníamos para que se conocieran, ¿no? Y bueno, el punto es que yo me volvía loca como por hacer cosas y decía, quiero traer a tal ponente y quiero que hagamos cosas y quiero que se arme esta conferencia. Ahí tuvimos contacto con ciertos sacerdotes importantes, por ejemplo, el padre Ángel Espinosa de los Montero. En alguna ocasión yo estuve como buscando su contacto, poder hablar con él, tuve una entrevista, tuve un encuentro con él de forma muy personal y le conté el proyecto y me dijo, está padrísimo, cuenten conmigo si ocupan una conferencia. Otras personalidades como Lupita Venegas, gente muy formada en el área de la familia, de los solteros, de los matrimonios. Personas como el doctor Juan Padilla, que ha escrito libros sobre noviazgo. Bueno, yo quería y tenía como el contacto directo, me volvía loca porque yo decía, yo quiero que la gente importante venga y enseñe a los solteros, ¿no? Entonces, pues nunca se logró nada, yo estaba loca, loca en el buen sentido de querer hacer cosas. Y recuerdo perfectamente bien que yo tenía una coordinadora que me puso el pie, ¿no? Y era como no lo hagas, eso es de locos, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, mucho, mucho sabotaje, ¿no? Y para mí era una impotencia decir, pero yo quiero hacer todo y quiero, o sea, comerme el mundo, ¿no? Pues no, no se podía. Era como de, tú estás muy chiquita, tienes apenas 20 y tantos años, ¿cómo lo vas a lograr? Y pues era difícil, ¿no? Cuando tienes muchas trabas. Yo ahí me enojé muchísimo, porque sentía que no me dejaban hacer cosas por los demás y yo estaba enojadísima y caí en una etapa muy difícil, porque yo estaba enojada, ¿no? Y yo decía, odiaba a todo mundo y decía, pero ¿por qué no me dejan hacer cosas, no? Y estuve muy enojada, entonces obviamente recuerdo muchísimo que me quería ir de la iglesia y yo ya no quería pertenecer a grupos porque sentía que no me dejaban. Y la verdad, estuve súper enojada, súper, súper, súper enojadísima. Y bueno, yo estaba súper enojadísima porque yo sentí esta impotencia de que quería hacer cosas y no me dejaban, ¿no? Bueno, total, que yo quería irme de la iglesia, yo ya no quería estar en grupos, yo estaba muy desilusionada de mis líderes. Claro, en una etapa de 20 y tantos años, cuando no tienes la parte afectiva sana, empiezas a creer que todos están mal, empiezas a creer que la gente es mala, ¿no? Pero es que no es que sea mala, es que estamos heridos, es que traemos rollos, es que muchas cosas no nos permiten amar en libertad. Entonces yo estaba súper, súper enojada, ¿no? Entonces, providencialmente, conocí un sacerdote franciscano que llegó a mí providencialmente y él se volvió mi director espiritual. Cuando yo le conté esta situación y le dije, no me gusta, él habló conmigo y me hizo ver el tema de las heridas, ¿no? El tema de o sea, la importancia de poner a buenos líderes coordinando. O sea, me hizo ver muchas cosas de las cuales yo llegué quejándome, ¿no? Y me dijo él, yo le decía, yo ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero estar en los grupos, la gente es mala. Y a mí me dijo algo que yo creo que fue lo que me hizo regresar al camino a la fe y me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, Alma. La iglesia está herida, sí, somos humanos, somos imperfectos, pero la iglesia no merece que tú te vayas, la iglesia merece que tú te quedes, la iglesia te necesita. Sus palabras entraron a mi corazón, que entendí que el Señor tenía una misión para mi vida, que el Señor había puesto sus ojos en mí.
¿no? A pesar de tantas cosas, a pesar de que yo estaba enojada, a pesar de que yo estaba peleándome con ellos, con los grupos, con los líderes, yo había entendido a través de sus palabras de este sacerdote que yo necesitaba estar ahí. Porque a mí me dijo, la iglesia te necesita. Imagínense, o sea, el poder entender eso y descubrir eso, pues en parte era una responsabilidad, pero también era un regalo. Porque entender que nuestra vida es un regalo y que el mundo nos necesita, pues no es como fácil, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, retomamos el camino de fe, formamos grupos y empezamos a formar precisamente estos grupos de solteros, dábamos formación a solteros y fue un grupo precioso, la verdad. Como que siempre nos llamó estos apostolados de ayudar a solteros, de formación en la soltería y bueno, hicimos muchas cosas muy, muy bonitas. Bueno, en ese periodo conocí a un muchacho con el que me iba a casar, no me casé, el Señor sabe por qué no fueron así las cosas. Y la verdad, fue pura gracia darme cuenta que no era mi camino ahí, ¿no? Es una historia en la que, pues, mucho que contar también, pero bueno, el Señor no me quiso ahí y me seguimos caminando en esto, ¿no? De la fe. Después, a raíz precisamente de este muchacho, ¿no? De que yo tenía planes de boda, tenía planes de matrimonio y darme cuenta que yo no me iba a casar, pues fue algo muy duro, ¿no? Porque para mí era una persona a quien yo admiraba, a quien yo amaba mucho, a quien yo lo veía como mi esposo, como el papá de mis hijos, pero nunca se dio nada. Y todo fue porque pues también yo le pedí a la Santísima Virgen que me revelara si era mi lugar ahí. No era mi lugar ahí, el Señor me hizo ver que no era mi lugar ahí. Y ahí yo caí en una crisis muy difícil. Y a mí llegó en esa crisis, porque de verdad que las crisis tienen un propósito y tenemos que aprender a ver en la crisis el propósito, en la prueba, aprender a ver lo que nos puede dejar de bueno y saber que Dios de los males siempre saca bienes. Llega a mí en ese periodo conocer el centro de oración del Sagrado Corazón de Jesús y de María, un centro de oración que está aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, yo sentía que era mi segunda casa, fue mi segunda casa y ha sido mi segunda casa de formación. Los miembros de este centro de oración para mí son alguien muy importante porque llegaron a mí en un momento muy crucial. Empecé mi caminar de formación con ellos y pues bueno, hasta la fecha más o menos llevo alrededor de unos 9, 10 años que estoy con ellos, ¿no? Con ellos crecí de forma muy exponencial en la fe, en mi camino espiritual crecí muchísimo. Y la verdad es que si de algo les he de deber mi sanación, parte de mi sanación y mi encuentro con Jesús más profundo, pues es gracias a ellos. Y bueno, también otro momento muy crucial fue cuando yo empecé a practicar los sacramentos de forma diaria a raíz de un encuentro también. Tuve la oportunidad y la verdad una bendición enorme, vivir un encuentro de Semana Santa con el Padre Carlos Cancelado. Si ustedes lo ubican, es un gran sacerdote y recuerdo muchísimo que me fui a vivir una experiencia de Semana Santa con él, todo lo que fue la Semana Santa como una misión. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo regresé de esa misión, sentí en el corazón el deseo de asistir a la Eucaristía a diario, ¿no? Les estoy hablando, yo tenía una edad de 27 años, más o menos, 26, 27 años, cuando yo empiezo a ir a la Eucaristía todos los días. Y obviamente yo cuando regresé le decía a mi familia, vamos a misa todos los días. Y ellos decían, ¿cómo? ¿No? O sea, pero si nunca lo hemos hecho, yo, vamos a hacerlo. Le empecé a encontrar un sentido muy especial ir a la Eucaristía a diario. Porque de verdad que la Eucaristía tiene un gran poder sanador en el corazón del hombre. En la Eucaristía se encontrar respuestas que muchas veces la humanidad no te puede dar. Y que tú andas buscando respuestas a preguntas y encontrar respuestas y no las encuentras. Bueno, yo en la Eucaristía encontré eso. O sea,
le empecé a agarrar un cariño muy especial en estos años, de los 20 y tantos años que empecé pues la práctica de la Eucaristía diaria. Pues obviamente fue como una gracia poder sentir el ir a recibir a Jesús sacramentado todos los días, ¿no? Y te vas dando cuenta que encuentras muchas respuestas y que te vas sanando y que te vas mejorando y que te vas perfeccionando y que te vas ordenando, porque Dios es orden. Ordenas tu vida, ordenas tus pensamientos, ordenas tus prioridades, ordenas quién eres. ¿Por qué? Porque Dios te ordena, ¿no? Entonces yo encontré muchas respuestas a muchas de mis interrogantes en mi camino de fe y en mi vida personal. Obviamente, pues hay gente que pues, no te baja de mocho, ¿no? O sea, aquí mucho te dicen, eres bien mocho, ¿no? Como cuando practicas de forma excesiva la fe, pues te tachan de mocho, ¿no? Y la verdad es que uno no lo hace para que la gente te diga, ¡bravo!, ¿no? Sino lo haces por mejorar tu propia vida. Entonces, pues eso puedo decir de mi práctica de la Eucaristía. Hasta la fecha tengo la gracia de poder hacerlo diario y es una bendición tener diario la Eucaristía y poder recibir a Jesús sacramentado todos los días, ¿no? Y pues sí, o sea, es una gracia poder recibir precisamente a Jesús Eucaristía, ¿no? Si yo algo puedo decir de practicar los sacramentos todos los días, tiene que ver como con mejorar mi relación con Dios, porque además una de las cosas que yo descubrí en la Eucaristía es que tú haces una comunión con Dios cuando comes el cuerpo de Cristo y entras en esa comunión y tienes un encuentro constante, sobre todo con alguien que ya conoces, ¿no? Yo, regresándome a mis 18 años que tuve mi primer encuentro con Jesús, pues es claro que te encuentras con alguien que te cambia la vida. Y cuando te encuentras con alguien que te ama, que te cambia la vida, que te ordena, que te ayuda a ser mejor, tu vida no sigue siendo la misma. Y yo siempre decía, yo no puedo ir por el mundo y decir que recibo a Jesús Eucaristía y que me he encontrado a Jesús Eucaristía y ser la misma persona, porque también te exige un compromiso, ¿no? Te exige una mejora, porque está Jesús en ti. Entonces, de verdad que ha sido una gracia esto que se nos ha concedido, el poder recibir a Jesús todos los días, ¿no? Y bueno, viene también un momento importante después de todo este proceso. Bueno, yo ya venía ya había sido parte de algunos apostolados, ya era parte del centro de oración. Y viene un proceso, un punto importante en mi vida y en mi camino de fe, que es cuando yo empiezo a potencializar mi crecimiento espiritual. Entonces entro a la edad de los 30 años, que es cuando tengo un poco, o sea, ya mi conciencia estaba más alerta de decir, oye, ya has descubierto, ya el Señor te ha dado, ok, tienes más responsabilidad y más compromiso de dar respuesta a lo que Dios te ha dado, ¿no? Entonces era más o menos los 30, 31 años, empiezan cambios bastante interesantes y bastante fuertes en la cuestión de la fe. Y a los 33 años yo tuve la oportunidad de conocer Tierra Santa, pude ir a Jerusalén, Israel, y tuve la oportunidad de pisar a los 33 años, que fue la edad de Jesús, Tierra Santa, ¿no? Para mí fue un regalo haber conocido la tierra de Jesús y haber conocido el lugar donde sucedieron tantos hechos importantes para la fe católica, que para mí fue un regalo, ¿no? Y obviamente también fue todo un viaje lleno de experiencias, todo un viaje lleno de gracia, todo un viaje de descubrir, un viaje de reafirmar mi relación con Dios, de seguirme construyendo, de seguir descubriendo. Pero una de las cosas que yo comprendí cuando el Señor me regresó de este viaje, yo sabía que yo no era la misma persona, ¿no? Yo sabía que el Señor algo había hecho en mi vida que me regresó de otra manera. Y en esta peregrinación, porque justamente fue una peregrinación que nosotros hicimos, pues a Israel, ¿no? Y a esta Tierra Santa, que es un lugar bellísimo, de verdad, y trae muchas gracias. Más si tú vas con el corazón abierto a recibir y también dejando que el Señor te sorprenda, porque yo cuando sabía que iba a ir, yo le dije al Señor que Él me sorprendiera. O sea, le dije, mira, Señor,
yo no sé cómo va a estar el viaje, no sé qué vaya a pasar. Tú sabes, Señor, todo está en tus manos, pero sorpréndeme. Y la verdad es que el Señor me sorprendió. Y una de las cosas que entendí en este viaje, que comprendí en este caminar, precisamente fueron que el Señor te dice, ve y da frutos donde yo te he plantado. Con esto que hoy te he regalado en este viaje, en este lugar especial de mucha gracia, regresa, da testimonio y da frutos donde yo te plante, ¿no? En tu historia, en tu profesión, en tu carrera, en tu familia, en tus amigos, en la sociedad, ve y da frutos. Porque cuando yo fui a ese lugar, cuando fui a Tierra Santa, yo decía, yo no llegué igual y no me voy igual. O sea, yo llegué de una forma y me voy diferente. Entonces yo en mi corazón sabía que tenía una misión de seguir dando frutos y seguir perseverando y seguir persistiendo en el caminar. Pues regresé y el Señor me confía una misión. Precisamente, pues yo ya había hecho un proyecto en redes sociales, como la Nutrióloga Católica, pues donde yo empezaba un poco a unir la perspectiva cristiana de la fe, la perspectiva cristiana con la nutrición. Y el Señor fue encaminando esta misión poco a poco y un día llegó a mí, rondaba mucho en mi mente la palabra virtud, ¿no? La palabra virtud y la palabra virtud. Y yo decía, ¿qué es esto de la virtud? No estoy entendiendo nada, ¿por qué me ronda? Y demás. Y todo fue a raíz porque, pues yo en mi trabajo me dedico pues a ver personas, ¿no? Y yo observaba a las personas, me iba más allá, tratando de entender sus propias historias y tratando de entender un poco el origen y el contexto de cada persona que llegaba a mi consultorio, ¿no? Y obviamente en un estado de oración, en un estado de más comprometerte con la fe, con los sacramentos, yo siempre le pedí al Señor en mi oración que me diera la gracia de escuchar más a la persona que llegara conmigo, ¿no? Y así, o sea, en mi oración, en mi vida sacramental y demás, un día yo estaba en mi consultorio como meditando, interiorizando en el corazón muchas cosas, y yo llegué a una conclusión y yo decía, ¿por qué la gente le cuesta tanto hacer cambios y aparte trae muchas cosas de vicios y de malos hábitos? Y yo me hacía constantemente esta pregunta y me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba y yo decía, ¿pero por qué? Entonces le pedí al Espíritu Santo que me revelara, que me dijera, dame luz, o sea, dame luz para poder entender esto. Y entonces llegó a mi mente y a mi corazón la palabra virtud. Ya leyendo un poco de virtudes, de enseñanzas de la Iglesia Católica, llegué a la conclusión que evidentemente la gente necesitaba mejorar, pero también si la gente se convencía de vivir las virtudes, su vida iba a mejorar, ¿no? Y empecé a hacer un proyecto que se llamaba La Nutrióloga Católica, donde empecé a postear cosas precisamente de hábitos, de virtudes, de santos, para ayudar un poco a entender, porque muchas veces vivimos mucho en los vicios, en los malos hábitos y nos cuesta hacer cambios, ¿no? Entonces entendí que parte de mi misión en la vida estaba en ese proyecto, pues, que de ahí nacieron retos donde empezamos a entrenar gente, que supieran sobre qué era la voluntad, qué eran las virtudes, por qué las virtudes nos mejoraban, qué era el orden, ¿no? Qué era incluso otros aspectos como la templanza tan necesaria en la comida, la mortificación, el ayuno, o sea, tantas cosas que se pueden superunir a la parte de la comida y del cuidado del cuerpo y del cuidado del alma. Pues el Señor me fue guiando, el Señor fue inspirando y la verdad es que yo vi muchas cosas providenciales en las que yo decía, Señor, tú lo pones en mi corazón y en mi mente y hoy estoy aquí frente a muchas personas, no solamente de México, sino había personas de Argentina. Tú me estás poniendo esto para que yo les haga saber que el hombre se tiene que mejorar, que el hombre está llamado a vivir una vida más perfecta cada día y vivir una vida que exige, porque el bien exige, mejorarnos, pulirnos, ¿no? Y entonces el Señor me fue como dando esa luz y empecé a iniciar mis proyectos, ¿no? Como profesionista.
empecé a descubrir que la nutrición se podía unir a una perspectiva cristiana basada en los valores del Evangelio, basada en las enseñanzas de Jesús, basada en el catecismo de la Iglesia Católica, y fue como nació este proyecto, ¿no? Actualmente, bueno, ya llevamos 2 proyectos que nosotros le llamamos retos, que es donde entrenamos a personas precisamente en estos temas importantes y hacerles ver que nuestra vida en Dios se ordena. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas, o sea, tenemos pasiones desordenadas, tenemos un montón de cosas en el corazón, tenemos un montón de apegos, tenemos el placer desordenado, tenemos mucha pereza, tenemos tantas cosas y es por eso que nace todo este proyecto, ¿no? Y a lo que voy es precisamente a entender que Dios me había puesto los ojos, ¿no? Y dije, sí, Señor, ahora entendí. Desde mis 20 y tantos años, 10 y tantos años, hasta ahora 34 años, comprendí que el Señor había puesto sus ojos en mi persona, ¿no? La verdad es que sí es una gran responsabilidad cuando recibes que tienes una misión, porque también el Señor pide cuentas de ello. Sin embargo, es muy gratificante poder ayudar a los demás y que todos caminemos hacia esta meta que es el cielo, que es la santidad, a lo que somos llamados, que estamos en la vida de paso, sí, que estamos en la vida de paso, que la vida es una batalla, como dice el libro de Job, es una milicia, sí, pero yo entendí algo en la vida también y a través de mis procesos es que no hay salvación sin cruz, ¿no? Y el cristiano está llamado a abrazar la cruz también. Pero ha sido de verdad una gozada como el Señor ha ido cambiando nuestras propias vidas. Y siempre, como les decía, ¿no? Al inicio, el Señor hace una propuesta. El Señor nos hace una propuesta, especialmente en las Sagradas Escrituras. No por algo en las Sagradas Escrituras también nos dice, ¿no? Nos habla de la conversión, nos habla de los hombres nuevos, nos habla de la renovación, ¿no? En el espíritu, tantas cosas que nos deja la Sagrada Escritura, que estamos llamados a esto. Y de verdad que el Señor es una cosa que nos ama tanto, que no descansa, que el Señor siempre está al pendiente de sus hijos, pero también exige y pide, bueno, no que exija, más bien pide esta respuesta de sí a su proyecto más grande de vida que es el cielo, ¿no? Les voy a contar algo muy, muy personal que ahorita yo recordaba, precisamente era que en un cumpleaños, hace aproximadamente 2, 3 años, recuerdo que siempre me gusta como pues empezar mi cumpleaños con la Eucaristía y un poco de adoración en el Santísimo, como que le dedico en forma de agradecer, ¿no? Lo que el Señor ha hecho. Pero recuerdo, y se los comparto y quiero complementar un poco este testimonio, recuerdo en una ocasión que yo en un cumpleaños llegué a una adoración y yo sentía que el Señor me decía, o si el Señor pudiera decirme, ¿qué quieres de regalo? ¿Qué pedirías? ¿No? ¿Qué quieres que yo te conceda? Y yo le decía al Señor, dame un corazón dócil, porque sé que la docilidad nos lleva a que verdaderamente la gracia actúe, ¿no? En el alma del hombre. Cuando estamos receptivos, cuando somos dóciles, cuando estamos abiertos a la gracia, evidentemente la gracia hace sus efectos porque estamos receptivos y tiene que ver mucho con la docilidad. Entonces yo a lo largo de mi vida lo entendí, lo comprendí. Y la verdad es que yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dame docilidad. O sea, lo que yo necesito en estos momentos es ser dócil a tu voluntad y a lo que tú quieras. Y algo que yo entendí es que en verdad el Señor a veces lo concede, ¿no? Cuando es para nuestra salvación, lo da y cuando no, lo quita. Y precisamente, o sea, fue una gracia que puedo decir hoy que el Señor me fue concediendo. Y esto es fruto mucho de la oración, de los sacramentos, de la vida en Cristo, de reconstruir nuestra persona, ¿no? Sin embargo, pues aquí estamos. Y el Señor nos ha querido, pues, para ser verdaderos hijos de Dios. También otra de las cosas que aprendí en mi vida, que yo creo que esto engloba todo lo que les he platicado, es
una de las cosas que yo aprendí y que yo escuché más bien en un momento de crisis difícil fue que Dios nos había querido libres y plenos, ¿no? Cuando yo escuché esto, para mí fue ¿cómo que Dios nos quiere? A ver, explíquenme, ¿no? Porque mi entendimiento no lo comprende. Claro, porque el entendimiento es limitado. Y yo decía, wow, a ver, ¿qué es esto de la libertad? ¿Qué es esto de la plenitud? Es lo que el Señor propone. Venga, o sea, si tú eso quieres, Señor, bendito y alabado seas, ¿no? Pero así ha sido el Señor, así ha sido un caminar en la vida. Hoy puedo decir que pues yo en mi vida personal y en mi vida ordinaria intento comprender el propósito en la prueba, ¿no? O sea, siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, pero hay que encontrar en ello el propósito y también la intención. O sea, por algo pasan las cosas, por algo sucede, por algo Dios lo permite y hay que darle gloria a Dios por ello. Entonces puedo decirles que mucho de lo que yo he vivido pues ha sido gracia, ¿no? Gracia en nuestro caminar, gracia en nuestro vivir, gracia en nuestro, sí, en lo que el Señor ha querido, ¿no? Y eso ha sido mi vida un poco. La verdad es que nuestra propia vida puede estar llena de muchos detalles que el Señor no descansa ni un momento. Yo lo vi muy palpable en mi vida cuando tomaba malas decisiones, que aún a veces sigo tomando malas decisiones, cuando a veces no tomo el camino adecuado, cuando a veces me equivoco porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque, pues sí, o sea, estamos en ese camino de mejora continua y que esto no se acaba, o sea, esto termina hasta que nos vamos a morir y nos vamos a morir aprendiendo. Eso me lo decía una directora espiritual que se me quedó súper grabado. Vamos a morir aprendiendo, ¿no? Pero siempre estar abiertos a que el Señor nos renueve el corazón, nos renueve el espíritu y saber que el Señor no hace nada si nosotros no se lo permitimos y si no ponemos esta voluntad de yo quiero hoy transformarme y seguir caminando, es que el Señor eso quiere. Siempre hay una propuesta y antes hoy una respuesta que nosotros tenemos que dar. Yo la entendí de forma, me llevé años entender esto, pero también el Señor tiene sus caminos y sus tiempos y sabe, ¿no? En qué momento también ir revelando qué ir entendiendo. Y hoy a mis 34 años puedo decir que cuando uno comprende verdaderamente las cosas, lo puedes enseñar y le puedes decir al otro, cuando tú ya has comprendido, decirle al otro y guiar a otros y decirles, yo lo he vivido, yo lo he padecido, sé lo que es, lo puedes comprender, lo puedes enseñar y lo puedes obviamente manifestar a otros, ¿no? Porque sabes que lo has comprendido. Entonces, en estos 34 años yo puedo decir que el Señor ha sido súper bueno conmigo, ¿no? Que nos ha puesto pruebas, claro, pero las pruebas son necesarias para purificar lo que no está bien en el corazón del hombre. Yo me di cuenta, después de muchos años, que necesitaba purificar el corazón, que necesitaba mejorar el interior. Y me llevé años y sigo trabajando y me falta un gran camino, pero aquí estoy, luchando. Y como dice San Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo. O sea, solos no podemos, solos no estamos, el Señor lucha con nosotros, el Señor está con nosotros. Aunque muchas veces no podamos verlo, aunque muchas veces no lo podamos palpar, pero el Señor está ahí. Y yo puedo decir a mis 34 años que el Señor me ha reconstruido el corazón, la identidad, la feminidad, porque creo que también en su momento atravesé un problema de trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, estuve en riesgo, nunca fue diagnóstico, pero estuve en riesgo y sin embargo el Señor me fue restaurando, la Eucaristía, la Santísima Virgen, y pues en ellos he ido reconstruyendo quién soy como hija de Dios y en ellos he encontrado lo que muchas veces el mundo no te da como respuesta. Y esto de verdad es algo que nos debe de llenar de esperanza, que el Señor siempre nos puede mejorar, ¿no? Solos no podemos. Solos no estamos, lo vuelvo a decir, lo repito y lo puedo repetir 1000 veces, solos no estamos,
Pero en 34 años así puedo resumir mi vida, una vida de mucha gratitud, una vida con mucha crisis, sí, como todos, pero yo también he aprendido a alegrarme en esa dificultad y a decir que todo tiene un propósito y todo tiene un para qué. Y pues nada, solo quiero decir, por último, que hoy a mis 34 años soy muy, muy afortunada de haberme encontrado con Jesús a mis 18 años. Sé que tal vez hay muchas personas que no han tenido este encuentro con Jesús y la vida y el Señor saben por qué ha sido así, pero el Señor siempre nos está llamando, siempre, 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 siempre. Aquí el punto es estar muy alertas. Lamentablemente el mundo nos distrae, las preocupaciones nos apagan, la ansiedad, las emociones nos arrastran y eso hace que nuestra capacidad de percibir o el poder captar sea menor. Pero el Señor siempre nos está llamando, nos llama a través de las circunstancias, nos llama a través de personas, toca siempre nuestra puerta, porque Dios es la primera persona interesada en la salud del hombre y en la sanación del hombre, ¿no? Eso yo lo entendí y hoy a mis 34 años puedo decir que agradezco también estar en la religión católica, estar en este camino de fe, lo agradezco profundamente. Realmente para mí la fe es un regalo que me dieron mis padres, por ellos he recibido la fe y bueno, ya cuando uno es adulto pues es responsable, ¿no? Como de su propia formación y de seguir caminando, pero uno de los regalos más grandes que hoy agradezco es la fe recibida en mi caminar. Y pues esto ha sido mi historia, una historia llena de detalles, mucho que contar. Y saber y no olvidar que Dios siempre renueva el corazón, hace nuevo todo, pero nos pide que también demos ese sí como la Santísima Virgen, Dios su sí, su hágase, pues que a ejemplos de la Virgen, a ejemplo de la Santísima Virgen, podamos dar respuesta a la propuesta de nuestro Señor, pero si somos llamados a una vocación, demos respuesta sin miedo. Si somos llamados a la vida religiosa, llamados al matrimonio, llamados a la soltería o sea lo que sea vivir, demos una respuesta sin miedo. Sí da miedo porque implica mucho, implica renunciar, implica salir de tu zona de confort, implica vencerte, pero vale la pena porque el premio más grande, pues con nada, ¿no? Que es llegar a la vida eterna y eso nos debe animar. Saber que la meta es el cielo, saber que el Señor está con nosotros siempre, el Señor está al pendiente de todos, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces tengamos el corazón nublado, pero el Señor está ahí. Y de verdad que nunca dudemos de esto, tengamos la certeza porque nos ama, porque somos sus hijos, porque somos sus escogidos. Y bueno, pues yo entendí, ya para cerrar, pues esto que les he contado, yo entendí que el Señor me había escogido y ha sido, claro, una batalla importante, pero también un gozo de esa respuesta que yo he dado para estar aquí, para seguir caminando y seguir animando a otros, animarlos y poderles ayudar a comprender que sí es posible. Así que, pues, quiero agradecerles el que hayan escuchado esta breve historia. Les decía al inicio, mi historia está llena de detalles que me encantaría contar, pero por cuestiones de tiempo, para hacer breve esto, se los platico. Y por último, cierro con lo que les decía al inicio, ¿no? Que todo sea para dar gloria a Dios y para la salvación de las almas. De verdad, hoy te invito y te dejo esto, a que le entregues el corazón a Dios, que le entregues tu historia. Yo un día le entregué mi historia y le dije al Señor de rodillas que restaurara mi historia y lo hizo. Y aquí estamos. Así que hoy te invito a eso, no tengas miedo, ánimo. Y pues muchas gracias por haber escuchado esta pequeña historia. Que el Señor los bendiga
Y muchas gracias a todos, saludos y bendiciones.